Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a su canal de Bolsa y Stock Bolsa Inteligente. Hoy venimos con otro episodio para nuestro pequeño curso de trading que tenemos en el canal, que si no han visto los anteriores videos les dejo en el link de la descripción una lista de reproducción con los diferentes episodios que hemos tenido. Es importante que los visiten para que entiendan más o menos de lo que hemos estado hablando y cómo yo organizo mi forma de operar en el mercado. Recuerden que todo lo que yo menciono acá no van a ser recomendaciones de compra, es una metodología que yo he venido utilizando y me ha sido bastante útil a lo largo de los años que la he utilizado y pues he sacado la rentabilidad que yo considero que es bastante positiva teniendo en cuenta que yo soy un inversor a largo plazo. El ejemplo que les traigo hoy va a ser un poco más para las personas que les gusta hacer trading a corto plazo y sobre todo que les gusta operar los índices. Aunque esto también va a ser aplicable para las acciones y en general y los ETFs y todo lo que ustedes inviertan a largo plazo, pero va a estar más enfocado en trading de un poco más de corto plazo. Evidentemente todo lo que les voy a contar acá se puede replicar en acciones como Google, Apple, Microsoft y todas las acciones, pero pues evidentemente va a ser más efectivo acá porque es más enfocado a trading de corto plazo. Entonces, eh, voy a explicar hasta qué punto va a llegar hasta qué punto aplica hacia las acciones y hasta qué punto va a empezar a enfocarse más en trading de corto plazo, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es irnos al SP500. ¿Y por qué nos vamos aquí? Porque en el SP500 tenemos la mayor parte de los movimientos del mercado y va a ser más sencillo explicarlos desde aquí porque nos van a mostrar más patrones que podemos tener en cuenta. Recuerden que los indicadores que yo utilizo ya los tienen en otro video que los invito a ir a visitarlos. Sin embargo, acá los vamos a pasar rápidamente conforme vayamos avanzando el video. Ahora bien, lo primero que yo hago es pararme en el gráfico diario, temporalidad diaria, para empezar a marcar los soportes y las resistencias más importantes que yo vea en el gráfico. Lo primero que vamos a hacer entonces es coger una línea horizontal y empezar a marcar los soportes y las resistencias. El primer soporte y resistencia son los máximos y los mínimos más cercanos. Aquí en el gráfico diario vemos un máximo aquí que inmediatamente se nos convertiría en una resistencia. Aquí en la parte de abajo claramente vemos el mínimo y lo vamos a trazar en esta. Ahora bien, ustedes siempre me han hecho varias preguntas sobre si tomar o no tomar las colitas de las velas. Yo tomo la colita que para mí tenga mayor sentido en el gráfico. No hay una ciencia exacta la cual te diga usa esta o usa esto. Hay personas que les gusta ser demasiado precisos y lo colocan justamente en el límite. Yo lo coloco en donde considere yo que psicológicamente podría funcionar mejor. Sin embargo, como si ven acá lo marcamos exacto, coincide más con máximos anteriores. Entonces ya va más en cómo su ojo de trader lo vayan desarrollando. En mi punto de vista, hay veces tomo las colitas, hay veces que no tomo las colitas de las velas, pero pues eso depende de cómo yo vea el gráfico. En estos momentos considero que lo podemos dejar así, justo para el ejemplo, para que lo hagan de la manera, digamos que más exacta posible. Una vez marcado nuestra resistencia y nuestro soporte más cercano, en el gráfico diario tiendo a marcar líneas de tendencia. Acá en estos momentos tenemos una pequeña tendencia alcista, la cual vamos a dejar marcada de esta manera y le vamos a colocar un color verde para entender que es línea alcista. Básicamente aquí en este gráfico ya no miro absolutamente nada más. Es todo lo que vamos a trazar en el gráfico diario. Y aquí ya nos vamos a ir un poco más a un gráfico más pequeño para alinear mejor esas tendencias que hemos trazado. ¿Qué más miro en el gráfico diario? Básicamente miro el precio, dónde se encuentra, si se encuentra por encima de la media de 325 o por debajo de la media de 325. Miro el RSI, qué tan arriba o qué tan abajo está. Y ya.
Nada más. Pasamos ahora al gráfico de 4 horas. Una vez en el gráfico de 4 horas, lo que vamos a hacer primerísimo es mirar que las líneas que trazamos anteriormente estén muy precisas. Entonces acá yo me acerco, hago un pequeño zoom, reviso que estén bien puestas, perfecto. Esta me quedó también muy bien puesta. Vamos a irnos ahora a la parte de arriba del gráfico, a ver si la trazamos de la manera más precisa posible, efectivamente. Y por último, la tendencia, que es la que más nos va a servir en gráficos más pequeños. Un punto. Dos, yo creo que acá hasta la podemos mejorar un poquito más. Sí, yo creo que la podemos alinear un poquito más. Si es necesario moverla acá un poquito. ¿Qué es lo más importante que ustedes deben de tener en cuenta cuando tracen líneas de tendencia? Lo primero es que siempre toque 2 puntos, como mínimo. No vayan a trazar una línea así, porque creen que va a ir para arriba, pero no hay nada que lo soporte. Siempre tiene que haber mínimo 2 puntos, conecten 2 puntos. Otra persona también te podría graficar de esta manera, coger los 2 puntos anteriores y marcarlos así. Pero como se dan cuenta, aquí en la parte de arriba ya el precio ha atravesado esta línea. Entonces esta línea nos pierde valor. Podría funcionar como una futura resistencia, pero esta futura resistencia la tenemos más clara en el máximo de acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es eliminar estas líneas que se nos cruzan en el precio porque ya no nos son útiles. Esto nos va a empezar a pasar cuando estemos graficando más seguido, que lo hagamos diariamente y diariamente revisemos, por ejemplo, las líneas, las arreglamos de acuerdo a lo que haya pasado en el mercado el día anterior, entonces ahí ya vamos a empezar a mover las líneas, pero no nos podemos olvidar por dónde han atravesado esas líneas para poder tener alguna referencia. Por ejemplo, en este caso que la movimos para que coincidiera con 2 puntos, este de acá y este es de acá. Lo que vamos a hacer es que, como vimos que la línea, cuando la movimos aquí marcaba una línea de resistencia, vamos a trazar también esa resistencia. ¿Por qué? Porque lo que hicimos en el gráfico diario fue trazar la más cercana. Y ahora en el gráfico de 4 horas también vamos a trazar la más cercana, porque nos va a decir dónde está la próxima resistencia al precio. Como pueden ver, acá se nos está formando un triángulo, lo cual nos ya empezamos a interpretar los gráficos, que el precio posiblemente se consolide en esta zona por un tiempo o en los próximos días, porque es un gráfico de 4 horas. Probablemente cuando haga la ruptura para arriba o para abajo de esta línea, va a hacerlo con fuerza si se llega a hacer esta consolidación. Aún no lo sabemos. Vamos a mirar cómo evoluciona el mercado. Por ahora, esto ya estamos hablando, especulando. Es una forma de interpretar el gráfico de lo que posiblemente pueda pasar en el mercado. Ahora bien, ya tenemos nuestras líneas de resistencia, pero no hemos marcado el soporte. También vamos a marcar la línea de soporte más cercana que veamos, o la que nosotros consideremos que es más relativa. Y claramente la tenemos justamente aquí. Como pueden ver, toca una vez, toca otra vez. Acá lo intento tocar, aquí también. Aquí también. Y aquí nos deja pues ya otra línea de soporte. Entonces, si lo agrandamos y lo vemos con perspectiva, tenemos ya 1, 2, 3, 4 soportes o resistencias trazadas y una línea de tendencia clara. Nada más. Aquí en gráfico de 4 horas ya podemos empezar a tomar decisiones respecto a lo que es comprar acciones a mediano plazo. Es decir, personas que les gusta hacer trading, por ejemplo, semanal, que compran hoy y la próxima semana ya la venden, o máximo 15 días, pero ya 15 días me parece muy largo porque es un gráfico de 4 horas. Consideraría yo que para una semana está bastante bien. Ya teniendo en cuenta estas líneas, podemos empezar a tomar decisiones de qué es lo que vamos a hacer.
Teniendo en cuenta que no estamos mirando una acción sino un índice, ahora rápidamente vamos a hacer el ejemplo con una acción para hasta este punto para que ustedes puedan hacer el ejercicio también en sus casas. Teniendo en cuenta que estamos revisando el índice, vamos a saltarnos rápidamente para las personas que hacen trading un poco más rápido en índices específicamente también, y ya después nos devolvemos a las acciones para los que hacen trading de semanas con gráficos de 4 horas. Pero todo lo que información que voy a dar a partir de ahora también va a aplicar para las acciones, solamente que evidentemente lo tenemos que interpretar a un mayor rango temporal. Ahora bien, ya teniendo esto en 4 horas, lo que voy a ir es al gráfico de 1 hora para revisar, uno, si mis líneas están bien trazadas, y dos, si hay algún otro soporte o resistencia que yo considere debamos tener en cuenta. Si ustedes grafican bien durante el diario y el de 4 horas, el de 1 hora básicamente simplemente les va a dar una perspectiva del mercado más, pero no les va a dar más información y no creo que muevan más líneas teniendo en cuenta que ya graficaron anteriormente. Lo que pueden hacer acá es tal vez graficar alguna otra línea de tendencia que ustedes consideren que podría ser relevante en estos momentos. Como se encuentra el gráfico hoy, no considero que haya alguna otra línea que debamos trazar. De pronto, alguien podría trazar una línea bajista aquí. Las líneas bajistas yo intento marcarlas con rojo simplemente para diferenciarlas. Es mi manera de yo tenerlas claras después de saber qué carajos es en cada línea. Entonces yo sé que esta línea es trazada para una tendencia bajista. No considero que nos vaya a dar mucha información esta tendencia, pero al igual la vamos a dejar marcada allí. ¿Por qué la vamos a dejar marcada? Porque el precio se consolidó al finalizar del cierre del día anterior. Ahorita en este momento se encuentra el mercado cerrado. En el último día que abrió y cuando cerró, el precio se consolidó mucho en estas áreas y posiblemente nos esté dando alguna señal. Lo dejo simplemente para mostrar. No considero que sea relevante esta tendencia en estos momentos. Ahora bien, ya en el gráfico de 1 hora, teniendo la perspectiva, vemos que el precio ya se ha movido en un rango, el cual nos va a permitir operar ya en el índice. Teniendo en cuenta estas tendencias, vamos a mirar cada uno de los indicadores. Uno, el precio se encuentra encima de la media de 325, lo que posiblemente me va a decir que estamos en una tendencia un poco alcista. También el RSI se encuentra justo en el punto 50. Me está diciendo básicamente no mucho. No hay una sobrecompra, no hay una sobreventa. El mercado básicamente ha estado de hecho bastante estable los últimos días y el RSI lo refleja claramente. Nuestras líneas de tendencia pues tampoco nos dicen nada más. Básicamente lo que podemos esperar en este gráfico es que haya precisamente una consolidación aquí. Y si rompe, posiblemente va a llegar a intentar buscar nuestra resistencia. Y si rompe para abajo, no, posiblemente va a intentar ir a buscar nuestro soporte más cercano. Ahora bien, me dirán, pero estás colocando doble fecha, entonces, ¿qué es? ¿Compra o venta? En estos momentos no hay nada que nos diga que es compra o venta. No hay ninguna señal que nos dé, teniendo en cuenta los indicadores que yo uso, que nos diga qué dirección va a tomar el mercado claramente. Y nosotros como traders, manejando nuestra psicología de inversión y teniendo en cuenta que solo utilizamos y entramos cuando el mercado nos da una señal clara, simplemente pues no hay una entrada. Suponiendo que sí hay una entrada clara, vamos a suponer que sí hay una entrada clara en este gráfico de 1 hora. Que el precio se consolidó bastante bien y que está haciendo una ruptura justamente aquí. Dependiendo el volumen con el que haga la ruptura, buscaré entrar en una posición en corto con un stop loss justamente por encima de esta línea de tendencia. Y como pueden ver, es un stop bastante pequeño.
Y mi take profit lo colocaría justamente en el soporte. ¿Por qué? Porque aquí, con estas dos líneas de tendencia y la consolidación que se presentaría aquí, y dependiendo del volumen con el que hiciera la ruptura, recuerden que el volumen es muy importante para saber con qué fuerza está yendo. Y si lo podemos validar con el RSI mejor, pero en estos momentos el RSI no nos dice nada. Supongamos que el RSI nos empieza a marcar que está bajando con mucha fuerza, por ejemplo, que está muy cerca de este punto por acá. Podría decirnos que con un buen volumen, un RSI en esa zona, y si hace la ruptura hacia abajo, posiblemente el precio vaya a ir a buscar la siguiente zona psicológica del precio, que es el soporte más cercano. Si no les llega a estar quedando algún concepto claro o el por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo, déjenme en un comentario con el minuto exacto y me hacen la pregunta ahí y con gusto yo les responderé en los comentarios el por qué lo interpreto de esta manera. Sin embargo, considero que las razones que les estoy dando son bastante claras y que les estoy dando una manera, digamos que bastante segura para ingresar al mercado en un gráfico de una hora. Ahora bien, teniendo en cuenta que vamos a seguir graficando en tendencias aún más pequeñas para operar en índices, hay que tener varias cosas claras. Lo primero es que si vamos a operar en algo más pequeño de una hora, en una temporalidad más pequeña, de una hora ya nos saltamos a 15 minutos en el gráfico. Esto por una parte. Ya no revisamos ni 45 minutos, ni 30 minutos, nada de eso, a 15 minutos. ¿Por qué a 15 minutos? Porque la estrategia que yo utilizo con los indicadores que tenemos activados en estos momentos, que son las medias móviles, el volumen y el RSI, la estrategia se aplica para estos indicadores en estas temporalidades. No la he probado en otras temporalidades. Puede que funcione, pero no diría yo que hay una garantía, por lo menos no desde mi experiencia. Ahora bien, estos indicadores que ya les mencioné que tenemos activos en esta temporalidad sí me han dado resultados. ¿Qué tenemos que ahora hacer nosotros en gráfico de 15 minutos? Como ya tenemos marcadas varias zonas de soporte, de resistencia, una tendencia clara bajista, una tendencia clara alcista en un gráfico mucho más grande, entonces acá podríamos validar aún así, aún más la teoría de que el precio probablemente lo que quiera hacer es consolidarse en estas zonas de aquí. El precio lo que podría hacer, por ejemplo, el próximo día de apertura es ir a buscar esta zona de acá para después ir a buscar aquí y después ir a buscar acá. Si en algún momento el precio se llega a consolidar ya mucho y entre más se consolide, entre más llegue a esta zona de aquí, la ruptura, ya sea para arriba o para abajo, va a ser más fuerte si lo acompaña un buen volumen. Entonces aquí posiblemente se nos esté dando una señal, una clara señal de una muy buena entrada a operar. A hoy, a lo que está en estos momentos, el gráfico, no veo ninguna señal clara de entrada. ¿Por qué me gusta este momento, este escenario de decirles que no hay una señal clara? Porque muchas veces cuando estamos haciendo trading hay inseguridad en el mercado, hay incertidumbre, hay momentos en los cuales ningún gráfico, ningún indicador, ninguna noticia nos está dando la señal para nosotros poder ingresar al mercado. Y mientras no la tengamos clara, mientras no sucedan esas confirmaciones que ya les he mencionado en anteriores videos del RSI, de las medias, de las tendencias, de los soportes y resistencias, no tenemos que ingresar al mercado. Es así de sencillo. En estos momentos no veo nada para ingresar al mercado. No hay una ruptura, no hay un acompañamiento del RSI, no hay una zona que esté cercana a un soporte o una resistencia clara,
no hay una ruptura de una estructura, no hay un doble techo, no hay un doble suelo, no hay un hombro cabeza a hombro, ya sea bajista o alcista. No hay nada que nos esté diciendo que el mercado vaya a moverse claramente para algún lado. ¿A dónde tenemos que esperar y ser pacientes hasta que se rompa esta estructura de acá? Cuando se rompa esta estructura, probablemente el gráfico ya nos va a decir si el precio irá a buscar otra vez la resistencia anterior o el soporte. Pero en estos momentos no hay nada más. Teniendo en cuenta que este ejemplo nos ha dejado muy abierto el ejemplo, lo que vamos a hacer es devolvernos un poco. Y por ejemplo, si estamos trabajando en un gráfico de 15 minutos, sabemos que con esta soporte y esta resistencia que tenemos marcada, el precio entre más cercano a este soporte es más probable si lo acompañan otros indicadores, como por ejemplo el RSI, quien lo acompañó en este caso. Si lo acompaña, por ejemplo, el volumen, que fue un alto volumen. Si lo acompaña una figura de doble suelo pequeño, con velas envolventes, como estas dos de aquí. Una vela envolvente alcista. Ya podemos decir que podríamos tomar una opción de un trading a largo, intentando ir a buscar la resistencia más cercana, que la teníamos marcada desde antes, que en este caso hubiera sido, teniendo en cuenta que estamos hablando del anterior, era aquí. Entonces, si nos fuéramos aquí a este periodo de tiempo, aplicamos la estrategia que se aplica en este canal, que es RSI, volumen, estructura de cambio de tendencia, hubiéramos hecho una entrada en largo y como pueden ver hubiera ido a buscar la anterior resistencia que la alcanzó justamente acá. Y como pueden ver, mis entradas y mis salidas no son para trading de un solo día. Sin embargo, si es para trading de un solo día y entrabas con una gran cantidad de dinero y que fuera rentable, pues probablemente mi take profit hubiera estado en la media de 3.25. Ahora bien, suponiendo que vamos a manejar esta estructura de acá, voy a marcarla. Si hay una persona que le gusta hacer trading aún más a corto plazo, nos vamos a gráfico de 3 minutos. Con estos indicadores, con esta metodología que les he explicado, se llega hasta 3 minutos y nada más. ¿Por qué? Porque allí es donde ha estado probada y testeada la estrategia. Aquí se ve un poco más claro en el minuto 3, en mi gráfico de 3 minutos, perdón, la estructura que trabajamos en el anterior video de doble suelo. Se ve claramente aquí. Doble suelo, en una zona de soporte, con un buen volumen, un buen RSI. Hizo la perfecta doble suelo, la ruptura, el respectivo pullback. Aquí hubiéramos entrado y si hubiéramos tomado la medida que siempre tomamos nosotros para este patrón, que es precisamente desde el mínimo hasta la M, hasta el palito de la M, hubiéramos entrado aquí, hubiéramos colocado nuestro take profit aquí y hubiéramos tenido una entrada ganadora. Porque lo tocó una vez, lo tocó 2 veces. Y si digamos no nos lo hubiera tocado por milésimas, lo hubiera tocado más adelante justo aquí. La estructura del doble suelo. Claro. Entonces, como pueden ver, esta estrategia que les he venido hablando en los últimos videos, que si no los han visto de verdad, les recomiendo que vayan y lo vean porque les va a quedar mucho más claro de lo que estoy hablando. Hubiera funcionado perfecto aplicando los indicadores
marcando las líneas de soporte y resistencia más cercanos, mirando la estructura de cambio de tendencia como era el doble suelo, y nos hubiera dado una perfecta entrada con su respectivo pullback que nos aseguraba un poco más el trade y una ganancia efectiva. En este momento, por ejemplo, pues ya obviamente esta trade ya no se puede realizar, pero aquí se había una entrada más clara con esta metodología. Si querían mantener el trade más abierto hasta más, nuestro siguiente take profit hubiera sido en la media de 3.25. Y ahí ya me hubiera salido definitivamente. No hubiera subido el stop loss para hacer break even. No hubiera hecho otra cosa. Aquí ya estaríamos saliéndonos al 100% de la operación. ¿Por qué? Porque las medias de 3.25, como lo mencionaban en anteriores videos y lo menciono ahora, son resistencias y soportes que son bastante fuertes y allí no sabemos qué va a ser el precio. Pudiera ser que se devolviera con fuerza, pudiera ser que siguiera con fuerza, o podría ser que hiciera lo que hizo acá, que fue bailar entre la media. Y nosotros, como queremos sacar el mejor provecho a nuestras operaciones, para asegurarnos, no operamos ya ese tipo de cosas. Solamente entramos cuando hay señales claras, como están ahora. Volviendo a este ejemplo, acá es posible que alguien diga, pero en este gráfico posiblemente hay un doble techo. Si nos fijamos acá, posiblemente aquí habría un doble techo con su respectivo pullback, que sería este, y aquí debería seguir el patrón. ¿Por qué no veo tan claro este doble techo que está marcado aquí? Por el RSI y porque el volumen con el que hizo ese pullback fue muy poquito. O sea, este pullback de aquí ya fue muy poco. ¿Por qué? Porque fue el cierre del mercado. Aquí ya no se mueve casi el mercado. Si yo veo, por ejemplo, que el mercado abre con una ruptura de esta media de 3.25, podría ser una muy buena señal de que sí va a continuar el patrón del doble techo y que nos va a llevar posiblemente el precio hasta, adivinen dónde, nuestro soporte que dejamos aquí. Pero ¿cuál es el problema? Que entre el camino del precio a donde está nuestro soporte están las medias de 3.25 y de 200. Y estas resistencias, si no se rompen con fuerza, no podríamos asegurar que la operación vaya a ser exitosa. Entonces, como pueden ver, hay muchos factores a considerar, no solamente que se cumplan patrones, que hagan cambios, que toque una línea, que sí toque otra línea. Hay que revisar muy bien, por ejemplo, que este patrón de doble techo se nos está formando muy cerca de la media de 3.25, muy cerca de nuestra resistencia, y que posiblemente para que haga esta bajada, que tiene que ser sustancial, con fuerza, tiene que romper una resistencia importante, que son nuestras medias de 3.25 y de 200. Por eso no es tan claro operar este patrón en este momento. Habría que esperar cómo reacciona el precio a la apertura del mercado ya el día lunes. Espero hasta acá les esté quedando muy claro los ejemplos que les estoy trayendo. Como pueden ver, las figuras sí se forman de manera muy seguida. Y el mercado nos da señales claras de entradas y de salidas. De hecho, acá tenemos otro doble suelo muy bonito, con su respectivo pullback, una entrada, buscando la media de 3.25, porque acá no hubiéramos visto esta línea. Tengan en cuenta que esta línea se trazó con esto que no existía, entonces lo hubiéramos visto así. ¿Cuál hubiera sido nuestro take profit más seguro? Nuestra media de 3.25. Y efectivamente la llegó.
Para las personas que no lo han visto, entonces colocamos acá la M. Acá está nuestra línea. Ruptura. Pullback. Aquí hubiera estado nuestra entrada. Nosotros tomamos ganancias de acuerdo a la figura que nos está formando con un take profit justo aquí. Y lo toca a la perfección. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros como personas juiciosas? Hubiéramos subido nuestro stop loss para proteger nuestra ganancia y hubiéramos esperado a que llegara a la media 325 y cerrábamos la operativa. ¿Ven? Entonces, esta estrategia que les estoy mencionando aquí son estrategias que están diseñadas y las he probado justamente utilizando estas temporalidades y estas formas de graficar. No estoy diciendo que no funcionen en gráficos de 1 minuto, en gráficos de 10 minutos, en gráficos de 45 minutos, pero yo no las he probado allí y no les podría decir una especie de backtesting de que sí funciona. Las temporalidades que yo he operado son un día, 4 horas, 1 hora para verificar y 15 minutos. Y en 3 minutos ya es cuando hay noche de trading, que si quiero estar operando el mercado, que quiero ser un poco más volátil, mirar cómo está digamos, hay una noticia que probablemente me vaya a dar un muy buen movimiento de mercado como este. Ahí sí, pero del resto es operación a más largo plazo. Y como les había prometido, vamos a saltarnos rápidamente aquí a una acción. Ya saben que me encanta analizar Google. Pero vamos a trazar el gráfico para las personas que quieren comprar acciones de Google y quieren hacer trading semanal, un swing trading, algo un poco más de no estar pegado a la pantalla, sino abrir una operación hoy, en una semana cerrarla, marcar nuestro stop loss, colocar nuestro take profit y se acabó. ¿Qué vamos a hacer? Exactamente lo mismo. Gráfico diario, trazamos nuestra línea de soporte más cercana, que es esta que está acá. Trazamos nuestra resistencia más cercana, es decir, el máximo ahí. Posibles líneas de tendencia. De pronto hay una muy pequeñita. La vamos a trazar como para tenerla de ejemplo, pero no está muy clara. Toca 2 puntos y la dejamos en verde porque es tendencia alcista. Ahí está. No vemos nada. Hasta ahí está. No se marca nada más en gráfico diario. Bajamos al gráfico de 4 horas para afinar nuestras tendencias y como podemos ver muy claro, no hay mucho que ajustar. Posiblemente lo que podemos trazar es una nueva línea de resistencia que esté más cercana al precio, que en estos momentos yo veo una exactamente aquí. ¿Por qué? Porque acá no está tocado el precio varias veces, acá también, acá no lo intentó romper y no pudo, acá ya lo rompió, pero lo rompió con un pequeño gap. No está tan claro, acá lo rompió con fuerza y intentó volver y no pudo superarlo, acá tampoco pudo superarlo. Entonces aquí ya nos deja una línea un poco más marcada. En gráfico de 4 horas, en estos momentos tampoco tenemos nada. Lastimosamente no se está formando ninguno de los patrones que buscamos para operar en trading. Ni el doble suelo, ni el hombro cabeza hombro, ni tampoco se nos está mostrando una ruptura de una resistencia ni de un soporte importante. ¿Qué tenemos que vigilar, por ejemplo, en Google? Si logra mantenerse por encima de su media de 3.25, que al parecer lo está intentando hacer, el volumen no ha sido bastante bueno, pero lo está intentando mantenerse por la media de 3.25. Y posiblemente lo que tenemos que buscar nosotros es que el precio haga una ruptura de esta resistencia que lleve el precio nuevamente primero a los 185, que es donde posiblemente haya otra resistencia, y de luego a máximos de $207.
Mi perspectiva ahorita con Google es bastante positiva, como lo pueden notar. No veo nada que los pueda llevar el precio a buscar el soporte anterior. Sin embargo, hay que revisar muy bien si logra sostenerse por encima de la media de 325. Si no lo logra, claramente lo único que nos va a detener es este pequeño soporte de acá y nada más. Si no rompe este soporte, iría a buscar nuevamente el soporte cercano a $140. Como pueden ver, la estrategia es bastante clara y nosotros solamente operamos cuando hay alguna señal clara de que debemos ingresar al mercado. Y en estos momentos no la hay. Yo había mencionado Google, por si no lo habían visto los videos, hace un par de semanas para comprar justamente por estas zonas, que si no me creen pueden ir a revisar los videos de Google, que hablo específicamente de Google o de empresas para invertir ahora. La mencioné mucho en ese momento y dije que era un buen momento para comprar. Probablemente las personas que compraron, yo me incluyo entre ellos, ya llevamos una muy buena ganancia desde los 144 a $146. En estos momentos van 171, bastante bien. La operativa aún no la he cerrado porque pienso yo que puede hacer esta pequeña ruptura y estoy esperando a que la haga. Sin embargo, el take profit ya lo tengo por acá, muy pegado porque siento que el volumen, como pueden ver, no está acompañando esa subida. Entonces, nada, espero este video les haya quedado bastante claro de cómo deben graficar. Los ejemplos lastimosamente no nos han dado como una posibilidad de trade para poder mostrarlo y ver si es eficaz o no en un futuro. Buscaré otra oportunidad en la cual podamos tener una situación que yo considere que nos está dando una señal clara de compra, como ya se los he mostrado en anteriores videos. Por ejemplo, con Google fue bastante eficaz, pero pues en estos momentos hoy no hay nada en el mercado que nos dé una clara señal de qué es lo que va a suceder en el mercado. Entonces, ya saben, si no hay una situación clara, no se entra, no se opera, no se compra, no se vende. Simplemente si somos inversores a largo plazo, compramos para acumular y hacer DCA, y si somos traders, nos quedamos por fuera hasta tener una estructura que valide nuestra tesis de compra o de venta y entrar al mercado. Por ahora no tenemos nada. Espero les haya gustado mucho este video. Déjenme saber en los comentarios si tienen alguna pregunta, alguna duda, si creen que les faltó aclarar el motivo del por qué tracé las líneas de esta manera, si consideran que debimos haber marcado otra línea acá, si consideran que hubiéramos marcado otra cosa, si consideran que la estrategia no les queda clara y tienen dudas. Todo en los comentarios y yo con gusto se los responderé o haré otro video respondiendo a sus preguntas, cosa que podría ser bastante bueno, o podemos hacer en un futuro también una especie de live, una especie de clase online en la cual ustedes se conecten y me hagan preguntas de cómo podríamos trazar las líneas, o podríamos con ustedes trazar las líneas y hacer una pequeña clase online. Déjenme saber en los comentarios si eso les gusta, denle un buen like, coméntenlo, compártanlo, continúen también viendo los otros videos para que les complemente esta información y les quede más claro. Recuerden que si se ven los videos en orden van a tener esta información muchísimo más clara y van a poder apreciar muy bien de qué estoy hablando exactamente. Sin más, nos vemos en el próximo video. No olviden invertir con inteligencia y sobre todo estudiar y educarse financieramente para ser exitosos en sus finanzas. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.